emisión de Impacto Económico. Yo soy Crismar Lujano. Desde este momento, análisis de los números y de los rostros también que mueven el mundo. Iniciamos con titulares. Macri vuelve a justificar los tarifazos. No hay plata. ¿Le creen los argentinos al presidente del cambio? Bueno, nuevas encuestas revelan que su credibilidad va en picada. ¿Quién se beneficia del sistema fiscal estadounidense? El gigante tecnológico Apple de primero en esta larga lista. Y desde Bruselas ven con malos ojos el posible gobierno italiano que busca cambiar las formas de invertir el dinero. Que los argentinos sigan firmes, sigan convencidos que estamos en el camino correcto y que me ayuden a que todos los dirigentes entendamos que tenemos que ser responsables. Tenemos que ser responsables en las cosas que proponemos. No podemos proponer leyes que mágicamente retrotraen tarifas a un origen sin decir de dónde sale ese dinero. Dinero que no tenemos. Mauricio Macri vuelve a pedir a la Argentina aguante, hay que apretarse el cinturón. Acto seguido volvió a justificar los tarifazos y el endeudamiento. Esto sucede un día después de que el Senado aprobara un proyecto de ley que impide los aumentos en algunos servicios públicos y congela también por un año incrementos que sobrepasen la variación salarial. Ahora bien, ¿por qué el mandatario argentino defiende a capa y espada los tarifazos? Por una parte, Cambiemos intenta ponerse como un Estado eficiente que limita su gasto presupuestario a las órdenes, por supuesto, de los organismos internacionales. Esto a través del ajuste de tarifas, dejando de lado los subsidios focalizados a cero. Pese a que en su campaña presidencial, recordamos, Macri se comprometió a contener la inflación, mantener una economía sana y traer una lluvia de inversiones, nada de esto ha sucedido. El mercado cambiario se le ha ido de las manos, las reservas siguen derramando dólares para aguantar la corrida y mientras esto sucede no entra dinero por otra vía diferente al endeudamiento externo. Los bolsillos de los trabajadores son los que pagan las consecuencias, porque según el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, desde el inicio de su gobierno, del de Mauricio Macri, han aumentado entre un 680 y un 930% las tarifas de gas, de electricidad y el agua. Esto ha llevado a que los argentinos que ganan salario mínimo destinen el 21% como mínimo de sus ingresos para cubrir los gastos por servicios públicos, mientras que en 2015, si hacemos la comparativa con lo que ellos dicen, esa pesada herencia, los gastos apenas representaban el 6% del salario en correspondencia con el pago de los servicios públicos. El modelo de ajuste macrista, lo cierto es que le está pasando factura al gobierno de Cambiemos. De acuerdo a una encuesta elaborada por la Universidad Itela, en el último semestre el índice de confianza en el gobierno se contrajo un 35%. Asimismo, la evaluación general de la ciudadanía hacia el gobierno de Cambiemos se redujo en un 15% en comparación con el mes de abril de este año. Los subíndices relacionados con la eficiencia, la administración de la inversión pública y la capacidad para resolver los problemas del país registraron una caída del 10% en la opinión pública e incluso este estudio reportó un descenso de 9% entre las perspectivas de ese sector poblacional que consideraba que el panorama económico del país mejorará en un año. Y mientras pequeños empresarios peruanos aseguran ser asfixiados por la recaudación tributaria del país, grandes compañías mineras reciben beneficios. Así, en los últimos 3 años, el Estado les ha devuelto más de 4.000 millones de dólares
del impuesto a las ventas. A continuación, un informe que revela todo este entramado y lo ha preparado nuestro compañero Jaime Herrera. Privilegios a cambio de nada. Así se titula una investigación sobre los favores que el gran empresariado transnacional recibe del Estado peruano. Por ejemplo, en el año 2016, las compañías mineras aportaron por impuesto a la renta alrededor de 500 millones de dólares, pero recibieron por exoneraciones del impuesto a las ventas más de 1.800 millones de dólares. Los tributos recaudados son mucho menores que las devoluciones que estas reciben. O sea, finalmente el Estado está subsidiando a la actividad minera, ¿no? Son, digamos, casi 4 o 5 veces más lo que las empresas reciben en devoluciones que lo que pagan en tributos internos. Según economistas, sucede porque las compañías mineras están exoneradas del impuesto a las ventas y otros beneficios tributarios. De este modo, pese a que en los últimos 10 años la producción minera creció en 60%, solo aportan el 4,5% del total de los impuestos recaudados a nivel nacional. Los gastos de las empresas mineras han crecido mucho y de esta forma la materia imponible se ha disminuido, generando que la recaudación por regalías sea menor. Ese es un primer tema. Un segundo tema que hay que señalar es que se redujeron las tasas de impuestos sobre la renta y esto ha significado también que las empresas mineras paguen menos por impuestos sobre la renta. Los pequeños empresarios dicen ser del otro lado de la moneda. Aseguran que la Superintendencia Nacional Tributaria SUNAT es implacable con ellos. Nos asfixian, nos ahogan, ¿no? Porque están ahí, están dando vueltas y vueltas para buscar cualquier mínimo mala infracción que uno comete para ponerte la multa. Nos multan, nos cierran los establecimientos, entonces no podemos trabajar. Nos perjudica terriblemente a los pequeños empresarios. Pero a los grandes, no sé si tiene miedo o qué es lo que pasa. Según investigadores, en los últimos 3 años, la SUNAT ha devuelto a las mineras por exoneración de impuestos más de 4.200 millones de dólares, lo que representa la mitad del presupuesto para la reconstrucción de las comunidades afectadas por el fenómeno del Niño del año 2017. Jaime Herrera, Telesur, Lima. Ahí teníamos entonces el panorama en Perú. Continuamos. El descontento de los trabajadores brasileños se hace sentir en las calles del país nuevamente. Desde la entrada en vigencia de la reforma laboral impulsada por el presidente no electo Michel Temer, sabemos que los beneficios y las condiciones laborales van en franca desmejora de la clase obrera. Vamos a revisar un tuit que ha publicado nuestro corresponsal ahí en Brasil. Nacho Lemus dice: hoy la clase es en la calle. Profesores, alumnos y padres se movilizan en diferentes puntos de Sao Paulo durante la jornada de paro de docentes de escuelas privadas. Denuncian los retrocesos sociales impuestos por la reforma laboral vigente desde noviembre del 2017. En parques, calles y otros puntos de la ciudad de Sao Paulo, entonces docentes de escuelas privadas protagonizaron esta simbólica protesta que se llevó a cabo en compañía de alumnos quienes recibieron clases allí en las calles. Acciones que se desarrollaron con la finalidad de rechazar esos cambios impuestos por la regresiva reforma laboral de Temer, que desde su entrada en vigencia, en vigor, en noviembre de 2017, ha ido en detrimento de sus beneficios y de sus condiciones de trabajo. Y hoy son las quejas del sector docente, pero mañana pueden ser otros sectores, porque recordamos que esta realidad no solamente afecta a los trabajadores, a los educadores, a los trabajadores del sector educación. Los cambios en la legislación laboral impulsada por el presidente no electo afectan a cada uno de las áreas económicas de Brasil. Porque en primer lugar se desmontó la estructura sindical. Las negociaciones de asuntos laborales ya no son con la intermediación de los sindicatos. Ahora se hacen intraempresa, directo entre patrones y empleados, lo que deja con un menor ritmo de organización y por supuesto de poder a los trabajadores frente a sus jefes. En un segundo punto, la jornada laboral se aumentó hasta 12 horas y un máximo de 60 semanales. En un tercer punto, el pago de salarios es calculado sobre una base horaria o diaria cuando antes era mensual. Y también las mujeres embarazadas que van a trabajar bajo condiciones que se pueden catalogar de insalubridad.
En un quinto punto también polémico, eliminó el pago de horas extras y estableció un cambio, un banco de horas renovable cada 6 meses. Por otro lado, dejó sin garantías de seguridad sanitaria a los trabajadores. Son cambios de esta nueva legislación que, por supuesto, afectan a la clase trabajadora brasileña. Panamá no solo arrastra en la actualidad un modelo económico donde la mayoría de los ciudadanos no se benefician de este. También en lo macroeconómico es ineficiente, tiene una deuda externa que habría que revisar. Pero ahora bien, vamos a revisar también el índice de inclusión laboral de la mujer en puestos jerárquicos dentro del mundo empresarial. Este es el panorama actual del país. Un estudio elaborado por la Organización Internacional del Trabajo y el Consejo Nacional de la Empresa Privada reveló que la participación de la mujer panameña en cargos directivos en 250 empresas consultadas alcanza el 12%, cuando la meta internacional es de 33%. El documento indica que el desequilibrio laboral de la mujer en los puestos de decisión contrasta con su formación académica, debido a que las femeninas representan el 63% de los egresados universitarios de Panamá. Asimismo, 3 de cada 10 empresas privadas no cuentan con una mujer como CEO o presidenta de la junta directiva, características que suelen ser más acentuadas en entidades más grandes. Frente a este escenario, las organizaciones sugieren crear una agenda institucional y empresarial para impulsar el papel de las mujeres en cargos de gestión y fomentar una cultura más inclusiva, donde los desequilibrios sean reconocidos. Bien, ahí lo teníamos. Primera pausa en impacto económico. A la vuelta estaremos revisando los beneficios que reciben algunas transnacionales a partir de esa reforma fiscal de Estados Unidos. Ya veremos. Durante años, el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, había pedido a Washington que le hiciera menos costoso a su empresa recuperar los miles de millones de dólares que mantiene en el extranjero. Finalmente, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, su deseo se hizo realidad. Gracias a la reforma tributaria que contempla el recorte de impuestos más radical en 30 años, no solo Apple podrá hacerlo, hay que decirlo. Una noticia que seduce a los empresarios, a los inversionistas, a los ricos, pero que no genera beneficios significativos a la economía real. América primero es la frase que los estadounidenses escuchan decir a su presidente en las más importantes alocuciones, una retórica que utiliza para promover políticas que dirigen el dinero hacia los más ricos, la mayoría de los cuales son sus amigos. Prueba de ello es la reforma tributaria con la que se recortó la tasa que grava la repatriación de beneficios del 35% al 15.5%, una medida vendida por Trump como el camino al crecimiento económico que impulsará el mercado bursátil y revivirá las fábricas abandonadas en el país. Al reducir el impuesto de sociedades, Trump y sus aliados han prometido a las grandes empresas un incentivo para invertir en Estados Unidos. Se empeñan en decir que la inversión ampliará la capacidad, lo cual aumentará la demanda y la competencia por la mano de obra y, por consiguiente, los beneficios se filtrarán hacia abajo en forma de subida salarial. Se estima que los beneficios estadounidenses acumulados en el exterior exceden los 2.5 billones de dólares, que equivale a alrededor de 14% del PIB estadounidense. Según cálculos de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, compañías como Microsoft y Apple acumulan más de 252 mil millones de dólares y 128 mil millones respectivamente fuera del país, mientras que los beneficios en el exterior de Cisco, Oracle, Alphabet,
y Johnson & Johnson suman conjuntamente más de 215.000 millones de dólares. Esos números, en el marco de la reforma tributaria, llevaron a algunas voces expertas a augurar que la amplia rebaja produciría un aumento del retorno de fondos por parte de las empresas tecnológicas de gran capitalización, con el fabricante de iPhone a la cabeza. Esos augurios aparentemente ya se materializaron. Apple es considerada la gran beneficiada de esta reforma y los números así lo confirman. Hace meses, Apple se enfrentó con el FBI por el encriptado de un iPhone. También son conocidas las tensiones de la empresa fundada por Steve Jobs con las autoridades chinas. Ahora, Tim Cook se ha lanzado a hablar de la defensa de derechos de los homosexuales y protección del medio ambiente. Gestos que parecen situar a Apple del lado de los buenos y consolidan el mito de una empresa trendy. Pero hay otras historias de las que Apple prefiere no hablar, y una de ellas es la de su política fiscal. Se las arregla para evitar pagar impuestos a los Estados Unidos y en Europa. En una orden de 2016, la Comisión Europea impuso a Apple una factura tributaria de hasta 13.000 millones de euros, 15.900 millones de dólares, después de dictaminar que Irlanda había conocido una ayuda estatal ilegal al aprobar la estructura tributaria de Apple y hacer acuerdos injustos que reducían el impuesto corporativo efectivo de la compañía. Hoy, Estados Unidos también le hace un guiño fiscal con una tasa tributaria más alta que la solicitada por Tim Cook en 2013, pero por debajo de la tasa de impuestos de repatriación anterior, que era de 35% y que le permite sin lugar a dudas abultar sus multimillonarios beneficios, pero no tiene un verdadero incentivo para cambiar su conducta. Guardándose el dinero de más o devolviéndoselo a los accionistas por medio de recompras, Apple tiene la reserva en efectivo más alta fuera de Estados Unidos entre las empresas del país norteamericano, con alrededor de 252.000 millones de dólares a fines de septiembre. La tasa impositiva indica que Apple probablemente repatriará la mayoría de su efectivo en el extranjero, dejando solo una pequeña porción para inversiones internacionales como tiendas minoristas. La acumulación en tiempos de capitalismo con empresas tan grandes como Apple, que son verdaderos estados a los que nadie ha votado, pero que pueden echar un pulso a una economía tan grande, incluso como la de Estados Unidos. De modo que parece que ya es hora de morder la manzana y exigir a Cook y a otros tantos empresarios que hagan algo más que ganar dinero, diseñar productos sofisticados y narrarnos sueños. Por ejemplo, pagar sus impuestos y respetar las instituciones básicas y los derechos laborales de sus empleados. Así pasamos a la segunda pausa en Impacto Económico. A la vuelta, nuestro recorrido 360. Ya veremos. Aumentan las diferencias entre Bruselas y Roma. Con el nombramiento de Giuseppe Conte como primer ministro de Italia, quien llega con un plan de gobierno que incluye incrementos a la inversión pública, una renta básica universal, una propuesta al menos, y también una bajada de impuestos, el Eurogrupo ha saltado al paso con planes para frenarlo. La Comisión Europea no ve margen para demasiadas alegrías. Este miércoles el comisario europeo de Asuntos Financieros de este bloque, el de los 28, Pierre Moscovici, pidió a Italia una respuesta creíble ante su elevada deuda pública, que este año descenderá ligeramente hasta el 130,7% del PIB. Las predicciones de ejercicios venideros apuntan a una reducción de esa pesada carga. Sin embargo, según Moscovici, esos escenarios solo se harían realidad si no hay cambios en la política económica, por lo que no contemplan la intención del nuevo gobierno italiano de poner patas de arriba el orden liberal. La reacción de Bruselas ha ido acompañada de la acostumbrada movida de los mercados, que ante la incertidumbre, especialmente de estas que rodean a la tercera economía de la eurozona, ya empiezan a haber cambios en la materia de monedas. Justamente el euro llegó a bajar a 1,17 dólares este miércoles por primera vez en lo que va de año. Pero como la economía financiera no es reflejo de la economía real, el movimiento
5 Estrellas y el Partido de la Liga ya están a un paso de formar un gobierno que al parecer dará mucho de qué hablar. Por otro lado, el Brexit le está saliendo bastante caro a los británicos. La economía del Reino Unido ha pasado de ser la de más rápido crecimiento en el grupo de 7 países industriales a una de las más lentas. El Brexit ya le ha costado al Reino Unido alrededor del 2% de su PIB, lo que equivale a unos 46.000 millones de euros, reduciendo los ingresos mensuales de las familias en unos 1.026 euros al mes. Así lo informó Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra. Los datos tampoco arrojan resultados más esperanzadores en otras áreas macros. El PIB está por debajo de lo previsto en 1%, a pesar de los enormes estímulos introducidos por el Banco de Inglaterra y de la rebaja en la presión fiscal por parte del gobierno. Por el momento, Carney señaló como culpables de este deterioro de la economía tanto a la incertidumbre que ha minado la inversión empresarial como a la inflación inducida del tipo de cambio. Y el Mundial de Fútbol 2018 que se celebrará en Rusia tendrá un impacto positivo en su economía. Destacamos a esta hora el portal Sputnik que titula "El beneficio económico que sacará Rusia del Mundial 2018". Ahí en ese artículo se citan palabras del jefe de la Agencia Federal de Turismo de Rusia, quien dice que alrededor de 1,5 millones de foráneos visitarán el gigante euroasiático durante el campeonato y calcula que cada uno de ellos se gastará cerca de $1.500. En total, más de 2.300 millones de dólares en el país. Esto incrementará la demanda de la divisa nacional y aumentará el crecimiento en un 2%, según declaró el presidente del Centro de Previsiones Económicas del Banco de Gazprobank. Especialistas afirman que también gracias al acontecimiento deportivo aumentará la tasa de pagos virtuales y por consiguiente crecerá un 40% el número de tiendas en las que se podrá pagar con tarjetas. En cuanto al valor del rublo, este dependerá más bien de los precios del petróleo y del efecto que tendrían las posibles sanciones antirrusas por parte de Occidente. Hasta ahora se han creado alrededor de 868.000 puestos de trabajo, en su mayoría en los ámbitos de turismo y de construcción. Así despedimos esta emisión de Impacto Económico. Recuerden nuestras redes, @TelesurTV, @CrismarTelesur. Será hasta mañana. Chao, chao.